Hola a todos, esta es la sección de podcast que hablamos del libro de la nueva serie de los chicos que se estrenará el 31 de octubre. Este espacio lo hacemos todos los viernes a la noche. Dejo los horarios en la descripción. También le dejamos el link de la compra para el libro y el link del tráiler piloto para que puedan ver de qué se trata la serie. Antes de comenzar, le pedimos que nos siga en las redes sociales. Muchas Ya, chicos, gracias. vamos a ir partiendo con los primeros dos casos que me corresponden a mí. Ahí en la medida se nos va a ir sumando un poquito más de gente. Bueno, a modo de pequeño, pequeño resumen para saber en qué nos quedamos y a las que también se nos vienen uniendo este viernes y no estuvieron el pasado. Bueno, el caso anterior que leímos nos habíamos quedado en el caso 20, el cual termina cuando Tup le pregunta a Sinja sobre una foto en la que aparece con una niña. Y Sinhan se puso un poco, no sé si molesto, pero no reaccionó de la mejor manera. Fue un poco más brusco que de costumbre. Eso fue en lo que nos quedamos en el capítulo anterior. Bueno, ahora partimos entonces con el caso 21, que se llama Un nuevo sospechoso. Bueno, este caso continúa inmediatamente después del anterior, donde se va Tup y Sinha en el auto hacia la comisaría. Bueno, el ambiente que estaba ahí en ese auto en ese momento era bastante tenso y silencioso. Había un silencio muy sofocante que tenía a Tup a punto de no poder respirar. Estaba muy ansioso con todo lo que había pasado después de que le preguntó a Sinja sobre la foto. Y una vez que llegan a la comisaría, Sinja llega y se baja y no espera a Tup, simplemente se va y lo deja, digamos, atrás. Sinja se va a ver a Sei, el cual estaba en su oficina y le muestra un informe del análisis que había hecho de los alimentos encontrados en los estómagos de las víctimas. Eso lo habíamos comentado hace unos capítulos atrás. Bueno, Sinjai seguía un poco gruñón y se molesta porque en los resultados que le entrega Seid sale que solo había un 75% de coincidencia entre las muestras encontradas en los estómagos de las víctimas. Ya ese era el porcentaje de coincidencia entre lo que encontraron ahí. Y bueno, era un 75 y él yo lo más probable es que esperaba más para poder armar un caso más sólido. Y estaba bastante gruñón. Bueno, Seid se da cuenta de que su amigo anda un poco enojado y de mal humor y le pregunta por qué está molesto. Y dentro de lo que le va preguntando le dice si acaso se había peleado con Tup, porque se dio cuenta que Tup no estaba, y Tup siempre estaba donde estaba Sinja. Ahí Sinja, siendo él, le dice que deje de preguntar tanto y mejor que siga haciendo su trabajo y le entrega la última muñeca que habían encontrado y le pide que lo revise para ver si es que hay algún tipo de huella dactilar o tierra. Ahí, donde le menciona esto de la tierra, le dice Seid que él había revisado, digamos, la tierra que había traído anteriormente Sinja, que había tomado del templo, ¿ya? Dijo que analizó esa tierra y al compararla con la tierra que tenía tanto los cadáveres como la cuerda que encontraron en esto, se dio cuenta en este análisis que era el mismo tipo de tierra, que era tierra de cementerio. Y ahí, digamos, pudo descubrir esto a través del análisis y que era finalmente la misma tierra que había en la escena del crimen. Bueno, después de esto, Sinja se dirige a la sala de espera y encuentra ahí la estatua del señor Wesuwat en el escritorio de Sei, pero no ve a Tup, quien era quien traía la estatua. Después de esto, digamos en el libro, nos muestran a Tup, no hablan de Tup, mejor dicho, que estaba sentado abrazándose las rodillas en el suelo del pasillo, donde había visto anteriormente conversando a Sin King unos capítulos hacia atrás, y estaba ahí triste, digamos, estaba ahí suspirando y pensando en cómo poder disculparse con Sinja, y no se le ocurría. Y mientras él estaba ahí, escucha a Boom Eater
hablando por el mismo sector donde él estaba y quienes mencionaban que aún no se habían podido ir de la comisaría porque no podían contactar con la familia de Jung. Boom se ofrece a quedarse con Jung para que Ders se pueda ir, ya que estaban ahí esperando para que alguien viniera a ver a Jung que aún estaba ahí, que no podían contactar a su familia y al ser menor no lo querían dejar ir. Y ahí mencionan también que Song ya se había ido y lo había dejado ahí a los tres solos. Mientras estaban ahí conversando, se dan cuenta que estaba Tup ahí y lo saludan y Tup pregunta por cómo está Jump y le dicen que lo habían llevado a la enfermería. Boom a su vez le menciona que tal vez él estaba poseído, se refiere a Jump, por las cosas que había hecho y porque también había estado diciendo cosas raras. Y entre esas cosas raras que había dicho, había repetido en varias ocasiones martes, 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 martes. Y ahí Der menciona que Jung había nacido un día martes. Luego de tener esta conversación con los youtubers, Tup va a la enfermería y al llegar se acerca a la puerta que era transparente, era como de vidrio, y oyó una especie de canto que provenía de adentro y mientras está escuchando se da cuenta que era una especie de cántico de invocación. Y esto se lo voy a leer textual. Dice, de repente se escucha un bang. La puerta, que estaba entreabierta, se cierra de golpe, con un estruendo ensordecedor. La sangre roja salpica del otro lado, haciendo que Tup retrocediera, en estado de shock. Sus hermosos ojos temblaron al ver una figura sombría detrás de la puerta de vidrio esmerilizado, golpeándose la cabeza repetidamente contra ella. La sangre cosquilló lentamente y se extendió en el amplio arco, pero tú no solo vio una figura, había otra sombra que apareció detrás, con el pelo largo y suelto, pero nada atractiva. Esto solo aumentó el horror cuando la mano de la figura se extendió, tirando del cabello del hombre y golpeándole la cabeza contra la puerta. ¡Bang! Me faltaste el respeto. Fallaste. Me faltaste el respeto. Fallaste mi respeto. Fallaste el respeto. ¡Bang! Repetía esta frase. Me faltaste el respeto. Me faltaste el respeto. Dios mío, pensó tú, si esto continúa, seguramente va a morir. Tú respiró hondo antes de correr a abrir la puerta. El cuerpo de Yum, con la frente agrietada, la nariz rota y los labios sangrando, se desplomó sobre él y ambos cayeron al suelo. En una fracción de segundos, el cuello de Tup quedó fuertemente apretado, cortándole la respiración. El terror en los ojos de la persona que estaba encima de él hizo que Tup se agarre la muñeca, le agarre, digamos, la muñeca desesperadamente, tratando de disminuir la presión que estaba haciendo. Pesadilla, 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 murmuró Yup aturdido, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Intentaba hablar Tup, luchando por respirar, pero la persona arriba parecía tener una fuerza inmensa. No era que fuera más débil, era porque alguien más estaba agachado alrededor del cuello de Jump, mirando a Tup con disgusto. Y se escuchaba, quiero comer más, no interfieras. Sus saltones ojos blancos parecían estar a punto de que salieran de sus órbitas. De repente, una fuerza lo arrojó lejos. Tup aprovechó el momento para apartar el cuerpo de Jump. Tan pronto como su cuello quedó libre, jadeó en busca de aire y comenzó a toser. Tup, Sinja se apresuró a ayudar al joven que tosía violentamente y tenía la cara enrojecida. Sei corrió a ver cómo estaba Jump, que yacía inconsciente en el suelo. Llama a Dari, dijo Singh. Entendido, dijo Sei. Sinja volvió a mirar a Tup, que ahora estaba acostado en su regazo, con los ojos fuertemente cerrados y el cuerpo temblando. Acarició suavemente la cabeza de Tup y dijo, Tup. Y Tup intentó hablar, pero Sinja le pide que no se esfuerce. Bueno, esa parte había que leerla. Bueno, después de esto,
Tú, como les mencionaba, estaba intentando hablar, pero Sinja le pedía que estuviera tranquilo, que no se esforzara. Dice ahí en ese momento a Sei que llame a Darin y mientras Sei estaba por teléfono hablando con Darin, este le contesta, la llamada se corta de un momento a otro, de la nada. Y ante esto que estaba ahí, Sinja, mientras estaba con Tup escuchando, llama a King y le pide que vaya al templo a buscar a Darin, que lo busque por todas partes porque quedaron preocupados de que la llamada se había cortado. Debido a todo el ruido que estaba pasando en ese momento, llegan ahí al lugar Dare y Boom y Sinja les pide que sigan intentando contactarse con la familia de Jump para que pudieran venir lo antes posible. Bueno, mientras estaba pasando todo esto, toman Sei a Jun, que estaba todo ensangrentado en el piso. Sei, Sinja ayuda a Tup y lo llevan adentro de la enfermería para poder curarlo. Los dejan cada uno en una cama y Sinja se para ahí delante de la cama donde dejó a Tup a vigilar y cuidar mientras Sei estaba haciendo todo lo médico ahí con Jump. Y mientras estaban ahí, Tup intenta hablar y le sale con una voz súper ronca diciendo que está bien. Y Sinja de nuevo le dice que no hable, que se quede callado, que descanse. Y mientras estaban ahí, Tup toma la mano de Sinja, apretándola un poquito, e intenta hablarle, le intenta decir que va a pasar algo de nuevo, que van a estar buscando nuevamente víctimas. Y Sinja queda un poco extrañado con lo que le alcanza a entender a Tup, porque se suponía que esto pasaba solo cada 5 años, no debería pasar ahora. Y ahí Tup, intentando darse a entender, menciona que las protecciones estaban desgastadas, entonces necesitaban tener más ofrendas, con una voz apenas entendible. Mientras estaban ahí hablando, Sinja se pone a mirar los moretones que estaban en el cuello de Tup y se acerca a tocarlo suavemente y le pide disculpas a Tup por haberlo dejado solo, porque en este momento de enojo que tuvo, se fue sin saber dónde había quedado Tup y mirando ahí ya esos moretones y todo lo que había pasado, se sentía arrepentido por eso. Y Tup en ese momento le menciona que él se disculpaba por preguntar, que no lo debería haber hecho. Ante eso, Sinja le frota la mejilla a Tup y le dice que no olvide lo que pasó. Mientras estaban ahí, suena el teléfono de Sinja y es King para decirle que había encontrado a Darin y que iba de vuelta con él a la estación, pero que Darin no había querido hablar nada con él. Ahí después nos mencionan que King, cuando llegó al templo a buscar a Darin, lo encontró sentado tranquilamente en los escalones del templo, afuera, y que apenas lo vio, se levantó, lo saludó y se subió al auto, sin decir nada. Apenas viene King con Darin ya en el auto, llegan a la estación. El auto ni siquiera se había detenido y Darin se baja. Se baja rápidamente y se va corriendo hacia la estación a buscar a sus amigos. Y apenas los ve, él ya venía muy alterado por algo que había pasado y venía conteniendo las lágrimas. Y apenas ve a sus amigos, se rompe a llorar y se acerca corriendo a ellos a abrazarlos, sollozando y temblando constantemente. Sus amigos lo dejaron, esperaron ahí que se calmara y una vez que estuvo listo para hablar y más tranquilo, les mostró su teléfono. Y en su teléfono tenía imágenes donde se veía un hoyo en el piso lleno de restos de animales, de perros, de gatos, en diferentes grados de descomposición. No con muertes naturales, sino que se veían que tenían un corte profundo y extenso en el pecho y se veía el interior de ellos. Y ellos siguen viendo estas imágenes y aparece un video. Y en ese video se ve
al abad del templo con un cuerpo y dice en el video, en ese momento, otro muerto, qué desafortunado, menciona ahí el abad, y está usando una pala para cavar un hoyo, y este cuerpo que tira es el cuerpo de un gato negro, y lo tira ahí y lo cubre después con tierra. Darín estaba muy asustado por eso, por lo que había visto, y comenta que él sabía que esto se hacía, esto de ofrecer ofrendas en carne o en animales muchas veces, era para poder darle ofrendas a fantasmas. Y ahí, conversando sobre esto, Sinja dice que al parecer ahora tienen un nuevo sospechoso, que sería el abad. Y con eso termina el caso 21. Pasamos entonces al caso 22, que se llama, me van a disculpar por la pronunciación, se llama Jagborisut, así se llama el caso 22, que parte cuando, posterior a esta conversación de cuando llega Darin, está King, Darin, Sei y Sinja en una de estas salitas del lado, digamos, de la enfermería posterior a donde están las camas de los pacientes. Y King le entrega a Sinja el registro del abad, donde están los datos sobre él. ¿Qué aparece en este registro? Que el abad se llama el señor Anupat, tiene 62 años y está ordenado como abad durante 15 años, del monasterio de Pra Amaro, y se convirtió en abad del templo hace 5 años. Antes de eso, era un monje errante que tenía antecedentes de haber estado en una provincia del norte. Ante esto, Darin le dice a Sinja sobre el sueño que había tenido antes de ir al templo, que es el que hablamos en los capítulos anteriores. Sobre eso, Sinja, después de lo que le cuenta Darin y todo digamos, el susto que pasó con tanto con su sueño como lo que le pasó en el templo, le pide Sinja a Darin que no vaya solo a ningún lado, intente quedarse siempre con gente y idealmente tanto con él como con Sei, para poder cuidarlo. Mientras están ahí, King comenta que al revisar las cámaras de seguridad afuera del templo, vio entrar a 6 de las 7 víctimas al templo y que solo se ve salir a una de las víctimas, que a la señora Min. Todo el resto no se ve que hayan salido del templo después de entrar. Bueno, mientras posterior a esto, Sinja le pide a Darin que vaya a ver a Jump, que seguía inconsciente en su cama, y este le dice que sí, aún está con mucho miedo por todo lo que pasó, y les cuenta que trajo muchos amuletos y estatuas para poder protegerlos de los espíritus. Saca ahí todos sus amuletos sobre la mesa, todo lo que encontró para poder protegerlo, y que venía preparado para seguir ahí con el caso con todos sus amuletos y estar seguros de los fantasmas. Bueno, mientras están ahí, Sinja sale un momento de la habitación interior y va a donde están acostados, en este caso, Jump, y llama al sargento Kem para pedirle una actualización sobre los padres de Jump. El sargento le dice que los lograron localizar y que estarían llegando mañana, porque estaban en una provincia un tanto lejana. Además les comenta que hay 2 oficiales con permiso, que es el oficial M y el oficial Mo, porque uno se enfermó repentinamente y el otro había tenido un accidente. Y ahí ellos comentan que las cosas no estaban muy tranquilas por algún motivo en la comisaría y estaban pasando cosas extrañas de la nada. Bueno, después de esto, llega Tup a donde estaban ellos conversando, y dice que al volver va a llevar a Tup a la casa, porque él quería ir a ver a la casa de la próxima víctima para ver si encontraban otra de las muñecas. Ante eso, ya se había ido Darin con Sei y solo quedaba King ahí. King le pide que se quede a hablar a solas con él. Le dice que que lo va a esperar esa noche y le va a enviar una dirección al lugar que tiene que ir. Y que si no aparece, espere una llamada del comandante
porque lo va a llamar, digamos, como para retarlo por no ir. A modo de amenaza, digamos, le dice esto. Ahí King se va después de decir esto, pasa junto a Sinja y cuando pasa al lado de Tup, le golpea el hombro, así como pasando por el lado de una manera no muy amable. Bueno, antes, apenas que escucha esto, Tup se preocupa mucho, pensando en que King y Sinja se iban a encontrar de noche en algún lugar y él no iba a estar ahí. Queda muy preocupado, pero no dice nada. Lo que sí hace es que cuando van a salir, toma el borde de la camisa de Sinja y le pide que no lo lleve a la casa y que lo deje acompañarlo a ver a la casa de la siguiente víctima para que por lo menos pueda ayudarlo si es que ve algo extraño. Sinja se gira a mirar a Tub después de que le habla y lo ve que Tub lo está mirando con unos ojitos esperanzados. Ve nuevamente estos moretones que tenía Tup en el cuello y ya resignándose le dice que sí, ya que lo va a dejar acompañarlo, pero le dice que no se aleje de él esta vez y que si esta vez un fantasma lo veis, lo arrastra porque se alejó de él, ya lo va a dejar, como que no va a hacer nada. Ahí Tup acepta, muy feliz porque le dijeron que sí, toma a Sinja del brazo y se van juntos. Bueno, se dirigen a la casa de la siguiente víctima, que es la casa de Orn. Bueno, aquí eh, King le había mencionado a Sinja que había revisado la casa de la amiga de Orn. Y en la casa, ese había sido el lugar donde Orn se había alojado por última vez. Y no habían encontrado nada. Así que pensaban que si había una muñeca, digamos, en relacionada con Orn, tenía que estar en la casa porque la casa de la amiga no estaba. Al llegar a la casa los recibe la mamá de Orn y los deja ingresar. Los lleva a la habitación y le pregunta a Sinja a la mamá si es que había movido algo de ese espacio. Ella dice que no. Pero cuando entran se dan cuenta de que hay una especie de cuaderno sobre la cama que no estaba ahí anteriormente. Sinja lo toma con unos guantes para poder revisarlo y ve que hay una serie de rayas, de garabatos extraños escritos ahí con un lápiz rojo. Hay una especie de palabras, pero que están tan mal escritas o tan, digamos, movida la escritura, que no se logra identificar qué dice. Así que Sinja decide llevárselo como evidencia. Ahí, tú mencionas acerca a Sinja y le dice que no ve fantasmas, que no ve nada extraño. Así que le pregunta a la mamá de Orm si es que hay alguna casa de fantasmas ahí en su casa. Y ella le dice que sí, que en la parte lateral, afuera de la casa, hay una. Tú vas a ver esto y había una pequeña casa de fantasmas que estaba alejada de la casa principal y que tenía una plataforma donde habían estatuas miniaturas, digamos, de espíritus guardianes, de diferentes tipos. Y ahí tú se da cuenta de que no había visto ningún fantasma dentro de la casa porque estaba, digamos, esta especie de altar con espíritus, digamos, que son guardianes. Así que eso no permitía que un fantasma pudiera entrar a la casa. Mientras estaba ahí, tú mira más allá de donde está la valla de la casa y ve un gran árbol que está bien solitario, bien alejado y sin hojas, y con sus ramas amontando en todas direcciones. Y se ve que se veía bastante espeluznante. Y se da cuenta que en el tronco del árbol, que parecía estar seco y marchito, de repente los ojos de Tub se abren porque, muy grandes, porque ve una figura oscura emergiendo de detrás del árbol. Esta figura tiene los ojos blancos y miraron fijamente a Tub con disgusto. Una sonrisa amplia que tenía antes, ahora se pone en una línea tensa y en los pies descalzos de este fantasma yacía una muñeca con la cabeza rota. Mientras Tup estaba ahí mirando fijamente, Sinja se asoma a mirar y lo ve. Se asusta mucho y sale preocupado a mirar a Tup para poder ver qué le estaba pasando. Ahí Tup le dice que
estaba viendo algo y que ahí estaba la muñeca que estaban buscando. Sinja va por ella, la ve y se da cuenta que es una muñeca con el cuerpo de un humano, pero la cabeza de un búfalo. Y su nombre es Lady Jack Borisut, la Maesu de los días martes. Y con eso termina el caso 22. Hola chicas, ¿se me escucha bien? Que me confirmen si se escucha bien, Sí, porfa. Mara, se escucha bien. Ok. Bueno chicas, yo sigo con los expedientes números 24 y 25. Hay uno que es más interesante que el otro y también un poco satisfactorio, pero bueno, vamos a comenzar con el expediente 23 que se llama Salmotat. Bueno, comienza justamente donde terminó Connie. Están en la casa de la víctima. Ya lo habían registrado, Signa ya había encontrado evidencias, pero en ese momento que tú estaba ahí a la espera, se escucha una voz profunda que pregunta quién era ese chico. Bueno, había llegado el padre de la víctima. Es la esposa la que le explica que era un policía. Dice que en ese momento como que quiso ahí negar, pero no sabía si eso le iba a causar problemas a Signa. Entonces se calla. Le pregunta este hombre eh, si ya habían encontrado al asesino o al criminal que había matado a su hija. Tub le dice que todavía no. Entonces este hombre dice que de muy mala manera le dice que estaban haciendo ahí entonces, que no estaban buscando al criminal que había matado a su hija. Eh, y entonces dice que en un momento de furia agarra de manera repentina el cuello de la camisa de Tub, haciéndole obviamente sobresaltarse y con miedo. Justo en ese momento aparece Sinja diciéndole a este hombre que ellos estaban haciendo su trabajo y que sería mejor que cooperara. Empezando, esa parte me encantó porque le dice empezando a soltar a mi hombre. Su voz dice que era muy fría la voz de Signa para dirigirse a este hombre. Y no solamente eso, sino que el agarre a la muñeca del hombre era, dice, firme. Em, Sinja entendía al hombre, porque al fin y al cabo, bueno, era su hija la que habían matado cruelmente, ¿no? Comprendía su ira, su resentimiento, su insatisfacción, inclusive hasta su dolor. Pero desquitarse con otros no solucionaría los problemas. Entonces la esposa trata ahí de intervenir, de calmarlo, diciéndole que la policía estaba ahí para ayudar. Entonces Sinja le dice que estaban haciendo todo lo posible y le dice que si tenían alguna pista sobre su comportamiento, o sea, el comportamiento de sus hijas, eh, que le dijera, que sería de gran ayuda. Bueno, ahí la madre empieza a contar que su hija había estado recientemente enferma, vomitaba a menudo, no comía y previo a desaparecer había bajado mucho de peso. Eh, la mujer recuerda que le había dicho a su hija que volviera lo más rápido de la casa de su amiga, donde le había dicho que iba a ir, que ella le iba a preparar su comida favorita y en ese momento la mujer se quiebra, empieza a llorar porque su hija nunca volvió. Eh, Le dijeron ellos, los padres, a Sinja, de que le habían dicho de que se alejara de las amistades que tenían porque no eran muy buenas y le iban a hacer desviar del buen camino. Entonces ahí le pregunta a Sinja si salía a menudo con esos amigos y le dicen ellos que iba con frecuencia en los últimos meses y que inclusive a veces se quedaba a dormir con sus amigos. Había algo inusual, le dice. Y la mujer recuerda que se había quedado callada, que muchas noches cuando iba al baño, dice que escuchaba a su hija como que murmuraba en su cuarto. Entonces ahí viene tú y le pregunta, ¿eran oraciones? Probablemente, le dice, no podía oírlo con claridad. Después de eso agradecieron al matrimonio y se retiraron.
En eso tú le pregunta a Sinja, ¿no le vas a decir? Se lo diremos, dice Sinja, cuando el caso esté terminado. Decirles ahora haría que se culpen a sí mismos. Arroja la bolsa de evidencia donde, como dijo Connie, había una muñeca siacabán con cabeza de búfalo. Y había otra bolsa que contenía el cuaderno encontrado y una prueba de embarazo. En eso tú aprovecha para contarle que había llamado a su tío. Entonces Signa le dice que continúe contándole. Y bueno, dice que todo lo que le cuenta, todo lo que había averiguado, y que generalmente Sinja hacía preguntas, pero en esa ocasión dice que solo asentaba con la cabeza en respuesta. Eso es todo lo que tengo, le dice. Entonces Signa le dice, ¿un oficial de policía? Sí, es lo que me dijo mi tío. Tendremos que verificar con la policía para ver dónde solicitó un traslado hace más de 20 años. Y sin un nombre no podremos hacer mucho, le dice Signa a tu. Eh, Tenían que terminar de encontrar obviamente todas las muñecas lo más rápido posible porque él quería seguir investigando otros asuntos. En eso llegan a la siguiente casa de la víctima. Obviamente que no hacía falta presentar ni una orden porque, bueno, eh, la dueña ya había fallecido, que era la casa de Min, de una de las víctimas. Bueno, ahí le voy a leer directamente un poquito de lo que dice el libro en sí. Cuando llegan, se detienen enfrente de la casa de Min. eh, en un momento Tut le dice, Signa, perdón, le dice a Tut que esperara en el auto. Este le dice que no, con la casa que él podía ayudarle a encontrar la muñeca. Entonces Sinja le dice que no venga a llorar si veía algún fantasma. Dice que ni bien entran, previo a eso, ya Tut, como siempre, agarró el borde de la camisa de Sinja para poder entrar. Porque obviamente todavía estaba asustada. Recuerdan que habíamos hablado que ya había visto un fantasma ahí, Tut. Entonces todavía como que tenía miedo. Cuando entran, dice que sienten un hedor, o sea, un olor horrible en la casa de la víctima. Eh, entonces, lo que hace Sinja es pedirle que se quedara ahí. Suelta la mano de Tut y camina em, a la escalera de la casa, donde habían escuchado un ruido. Em, el dormitorio, cuenta Sinja, que debía de haber sido acogedor, estaba lleno, dice, de habitaciones. eh, Previo a eso, chicas, me olvidé contar un detalle. Cuando él está yendo, una de las puertas de las habitaciones se abre. El libro decía como invitándolo a entrar. Cuando va Sinja y entra, es donde se encuentra un montón de ropa, llantra, muñecas y manchas de sangre en el suelo. Saca su teléfono para obviamente grabar todo, sacar fotos de todo, incluyendo las manchas de sangre con dibujos en el suelo que había. Entonces ahí le llama a Sinja y le dice, tú ven aquí. Cuando está por girarse hacia la puerta, esta se cierra de golpe. Obviamente que Sinja empieza a decir tú, de manera fuerte. Empieza a golpear la puerta, pero ni se mueve. Desde el él también estaba intentando hacer lo mismo, tratando de ayudar a su hermano mayor, pero no había caso. En eso, sin darse cuenta, eh, de un par de ojos que lo estaban observando desde la escalera. Se escucha como sonidos de clavo raspando contra la madera y risas, que hizo que Tuti se girara lentamente. Había un fantasma femenino con ojos blancos que lo miraba con una sonrisa que se extendía hasta sus orejas. Dice que su lengua era muy larga y delgada y iba lamiendo la escalera. Cada vez que subía gateando, Tut sentía un escalofrío de miedo atravesar su corazón.
En eso Singa seguía llamándolo insistentemente y golpeando la puerta. Pero previo a eso, se le viene a la mente a Tut que antes de que se cerrara la puerta, había alcanzado a ver la ropa yantra y los patrones de sangre en el suelo, y que no eran solo yantra comunes, estaban invocando fantasmas a yantral. Se escucha rasguños tras rasguños. El sonido de uñas arañando las escaleras se acercaba, dice, cada vez más a Tut. La mujer fantasmal se arrastró hacia arriba, acercándose hasta que estuvo casi a sus pies. Se escucha nuevamente la llamada de Tub. Y después una voz que decía sábado, sábado, sábado. Una voz burlona, estridente, dice que hizo que Tub se tapara las orejas con la mano. Cierra sus ojos con fuerza, no queriendo ver más nada. ¿Me ves?, le decía el fantasma. No. Ayúdame, por favor, se escuchaba al otro lado. Señorita, extraño a mi padre, o sea, muchas voces y también risas. Fantasmas por todas partes. Vete, por favor, vete. Un sonido de más de una voz hizo temblar las manos de Tup. Ahora había más de un fantasma ante él, incluso podrían estar mirándolo en este momento. Eso, junto con el mal olor, la atmósfera opresiva, dice que le dificultaban a Tup respirar. Las náuseas que daban, el frío que recorría sus huesos, la piel de gallina que le erizaba por todo el cuerpo. Esto, dice él, no era bueno. Esto fue muy malo. Y ahí es donde se escucha un estallido. Tú dice que se sobresalta de miedo y sin darse cuenta abre los ojos. Frente a él había una mujer inquietantemente familiar. Uno de sus ojos estaba cosido con hilo rojo, mientras que el otro, aunque parcialmente cubierto por un hilo deshilachado, aún dejaba entrever su globo ocular. Le cosieron los labios, aunque los puntos estaban a punto de romperse. Ella se interpuso entre Tup, protegiéndolo de la horda de fantasmas. Maldita sea, dice en ese momento Sinja. Hizo que Tup volviera a sus sentidos y rápidamente se alejó de la puerta. Se escucha en ese momento estallido tras estallido. La puerta finalmente se abrió de golpe. Molesto, dice Signa, mientras salía de la habitación tirando de la mano de Tut para llevarlo rápidamente escaleras abajo. Los dos salen de la casa tan pronto como llegaron al piso inferior. Quedarse allí ni siquiera un minuto más no era una buena idea. En eso Tut llama a Sin y le dice, vámonos a casa, encontraremos no, perdón, chicas. Tub llama a Sim y él le dice, vámonos a casa, encontraremos las otras dos muñecas en otro día. Sinja de repente dejó de caminar y hablar cuando el niño que estaba delante de él se desplomó en el suelo y abrazó su pierna. Gracias, le dijo Tub. ¿Vas a sentarte aquí o te vas a casa?, dice Sinja. Él le dice a casa, vámonos a casa. Entonces levántate, te llevaré de regreso, le dice Sinja. Dice que él no se mueve de manera inmediata. Tú tenía las piernas tan entumecidas hasta el punto de no sentir nada en absoluto, que simplemente dice que apoyó su frente en las rodillas de Sinja. Solo un momento, por favor. Solo necesito un momento, le dice. ¿Qué hace Sinja? Dice, no lo aparta, ni muestra ni una irritación como lo había hecho antes. Simplemente coloca su gran mano sobre el suave cabello de Tub y lo acaricia suavemente. Y obviamente que Sinja ahí dice que ese incidente anterior no debía de haber ocurrido. ¿Por qué? Bueno, porque no había ni una brisa que cerrara la puerta. Y por más que él intentara, no había forma en ese momento de abrirlo. Y lo que más le preocupaba, dice que él había visto las sombras debajo de la puerta que entraban a la habitación, pero no había una sombra como debería haber sido. Había algo más con Tut y eso era lo que le preocupaba. Una vez que logra calmarlo, salen inmediatamente del pueblo. Entonces ahí Tub le dice, sí, sí, le dice él. ¿Qué pasa con la muñeca de la casa de la señora Min?, le dice. Signa
Mira tú, a pesar de estar asustado por los fantasmas, todavía estaba preocupado por esa muñeca maldita. Entonces, en ese momento, Sinja saca de su bolsa, eh, arroja una bolsa en el regazo de tú. ¿Es ese? Min tenía varios, le dice, así que no estaba seguro de cuál era. Cuando tú mira el objeto en su regazo, sus hermosos ojos, dice, miran fijamente la muñeca hacia acaban, con cuerpo humano, una cabeza de elefante torcida, hacia atrás con una trompa extendida, acompañado de hermosos colmillos. Sí, con cabeza de elefante, le dice tú. Su nombre es Lady Samoltat, Maesu del miércoles. Entonces ahí le pregunta un poco Sinja por qué había Telantra y por qué eran los símbolos del suelo. Entonces, tú le explica que los yantras eran para invocar espíritus, que había visto que el Bambú, el anciano que cuidaba de él, los guardaba en un cofre, después de que los aldeanos pidieran ayuda. En cuanto a los símbolos del suelo, dice él, creo que no son muy diferentes. Entonces, Sinja le pregunta por qué Min haría una cosa así. Entonces, le dice que probablemente ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces les dice Sinja, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Puede que todas las víctimas no sepan a qué están adorando, que no sepan a quién están rindiendo homenaje. Tú te apartas la mirada de la muñeca de su regazo para mirar a Sinja, con una expresión sombría, sin saber que aquello ante lo que inclinaban para tener paz mental está esperando para devorarlos. Entonces, en eso pasa Sinja a la estación para dejar las dos muñecas a Sei y le pregunta eh, si tres muñecas no fueron suficientes, le dice Darín, que estaba también junto con él. ¿Trajiste más? Le dice. Sí, le dice. Sí, le dice. ¿Qué quieres decirme con sí? ¿Y qué hiciste ahí afuera? Parece como si se hubieran estado corriendo, dice una maratón. Sí, huir de fantasma, le dice Sinja. ¿Qué? Le dice Darín. ¿Probando nueva experiencia? Le pregunta Sei con seriedad. Guárdalo para más tarde. Llevaré a tú a casa primero. Está en muy mal estado, le dice. Obviamente que Darín le quería saber por qué, pero bueno, le dice que después le contaría. En eso, antes de irse, le dice que Kim había venido ahí y le había dicho que le recordara eh, que tenían que encontrarse y que la reunión esta noche sería en el apartamento de él. En su apartamento le dice, ¿por qué este idiota no puede elegir otro lugar? Porque es un idiota justamente, le dice. Por eso eligió ese lugar. En fin, ten cuidado. Em, Ahí Sei le dice, las lesiones leves también, pero no le hagas daño grave. Te investigarán de nuevo. Si te llamo, le dice Sinja, significa que está gravemente herido. Nos vemos. Y en eso se van. Y ahí pasa algo bonito de parte de Tooth, porque ya Connie había dicho que no quería dejarlo ir. Tú. Entonces le dice, ¿de verdad vas? ¿A dónde? ¿Vas a ver al señor King? Sí, le dice. Pero le dice, ¿no dijiste que quedarse en casa estaba bien? Le dice Sinja, ¿verdad? Hay una estatua de Buda. No me preocupa eso, le dice. Volveré pronto. De acuerdo, le dice él. La situación entre los dos hizo que tú sintiera una pequeña preocupación en su corazón. No sabía qué era, pero definitivamente no quería que su hermano mayor se fuera. No quería que se viera con el señor King. No quería que estuvieran solos. No quería ver a Sinja regresar con esa persona en absoluto. Bueno, ahí termina, chicas, el expediente 23. Pasamos al 24 porque si no se me va a hacer muy largo y esto lo tenemos que leer un poquito más. Tal cual está el libro. El expediente 24 se llama Una disculpa sin sentido y la realidad es que es así. Bueno, ya están en la casa de Sinja y él se está preparando para irse a el departamento de Kim como habían quedado. Obviamente que tú no estaba muy de acuerdo con esto, estaba un poco preocupado, sentía algo que no sabía qué era, pero no quería que Sinja se vaya. Dice que en un momento lo ve bajar eh, vestido con una camisa negra, bien ajustadas y jean a juego. Con signa afuera, dice que tú, sin saber qué hacer, decidió sacar sus materiales para empezar a dibujar.
Eh, en eso, Sinja determinaba de aparcar su coche frente al departamento de Kim. Lo llama y este le dice que había dejado su tarjeta de acceso en recepción. Bueno, Sinja sube, llama 3 veces a la puerta antes de que se abriera, dice, revelando al detective alto con una bata blanca. Ve directo al grano, le dice Sinja. Pasa primero, dijo Kim, haciéndose a un lado para dejar entrar a Sinja. Date prisa, tengo que volver. Sinja se dejó caer en el sofá apoyando los pies en la mesa del centro y los brazos en el respaldo sin ninguna preocupación. Primero me voy a duchar, dijo Kim, colocando una lata de cerveza helada contra la mejilla de Sinja, antes de dejarla caer sobre su regazo. ¿Cuánto tiempo vas a demorarte? Hasta que actúes como cuando estábamos juntos, le dice Kim. Necesito recordar algo tan lejano. ¿Estás seguro de que no lo recuerdas? Le dice Kim, levantando la barbilla de Signa para mirarlo. ¿O debería refrescarte la memoria? No te atreverías. ¿Por qué no lo haría? Le dice Kim. Se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. El rostro de Kim se acercó hasta que sus narices se tocaron. Sinja advirtió con voz severa. Te pregunté si te atreves. Te extraño. La voz de Kim se suavizó mientras acariciaba suavemente la barbilla de Sinja. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso? Le dice Sinja. Vuelve conmigo. Se ríe entre dientes con sarcasmo, apartando el rostro de Kim. Nunca estuvimos juntos. ¿Con qué fantaseas? Le dice Sinja. Pero te gustaba y sabes cómo son mis sentimientos. ¿Qué te hace pensar eso? Le dice. Toma un sorbo de cerveza mirando por el gran ventanal que se extendía de izquierda a derecha, con una expresión aburrida. Entonces, ¿estás diciendo que solo fue sexo? Dijo Kim. Pasó adelante y se detuvo frente a el visitante. Sinja, mientras tanto, levantó la vista y le preguntó con frialdad, ¿no lo fue? Entonces, tengamos sexo hoy, le dice Kim, abalanzándose sobre Signa, inmovilizándolo contra el sofá, con los ojos llenos de decepción mientras seguía mirando a su antiguo amante. ¿Estás seguro de que quieres seguir así? Sí, le dice. Eres molesto, ¿sabes? ¿Y ese chico no es tan molesto? Te sigue como un cachorro. Kim acarició el cuello de Sinja, esperando que el hombre debajo de él le correspondiera como solía hacerlo. En realidad no, le dice. ¿Cuánto tiempo planeas tenerlo cerca? La mano de Kim se deslizó bajo la camisa de Sinja, sus dedos deslizándose sobre músculos familiares y bien definidos. Di lo que tengas que decir, le dijo Sinja, sacando un cigarrillo y encendiéndolo, indiferente a los besos en su cuello. Papá quiere ofrecer un nuevo puesto en el Departamento de Investigación Especial, dice Kim. A cambio de... Este caso es importante y está en curso. Atrapar al culpable sería beneficioso. ¿Beneficiario para quién? Le dice Sinja. ¿Para mí? ¿Para ti? ¿O para tu padre? Kim dejó un mordisco en el cuello de Sinja, antes de bajar a su estómago. Todos nos beneficiaríamos. Solo déjame manejar este caso. ¿Eso es todo lo que quieres decir, Kim? Aún tienes un cuerpo estupendo, le dice, elogiando su físico. ¿Lo quieres? El joven inspector dio una última calada a su cigarrillo y luego tiró la colilla al suelo. Sus ojos no mostraban emoción alguna mientras miraba a Kim a sus pies. Bueno, quítatelo. Quise decir, ¿quieres que te dé un pie en la cara? Le dice. Singa pateó a Kim en el pecho, lo que hizo perder el equilibrio y caer hacia atrás del sofá, aterrizando en el suelo. Antes de que pudiera levantarse, el cuello de su bata fue tirado violentamente, seguido de fuertes puñetazos en su mejilla izquierda, dejándola entumecida. Kim apenas podía recordar cuántos golpes recibió. Le grita diciéndole Sinja, encontrando una breve abertura. Kim patea la parte posterior de la rodilla de Sinja. Luego lo inmoviliza y le lanza un puñetazo que le da en la mejilla derecha. Sigues siendo el mismo, le dice Sinja. Cuando hay una oportunidad de ganar, no te importa
nada más. Signa contraataca con un puñetazo, derribando a King. ¿Sabes por qué tu disculpa no significa nada hoy? Sinja se sentó a horcajada sobre King, asestando una lluvia de golpe tras otra. La sangre fluía de la mejilla magullada y el labio partido de King antes de que Singa finalmente se detuviera. ¿Por qué no intentas disculparte? ¿Por qué no intentaste disculparte en ese entonces?, le dijo. Las manos gruesas soltaron el cuello de King. Sinja se puso de pie tirando al tipo, que yacía en el suelo con una frialdad más fría que nunca. Cuando Sinja estaba a punto de pasar junto a él, King lo agarra del tobillo. Si me hubieras disculpado entonces, ¿te había perdido de todas formas? Singa no respondió, simplemente se quitó la mano de King y se alejó sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse hizo que King cerrara lentamente los ojos. Conocía bien a Sinja. Los recuerdos lo inundaron, haciéndole reír amargamente. Si no lo hubiera hecho en ese entonces, todavía tendría al hombre que acababa de salir a su lado. Y ahí es como, chicas, un recuerdo al pasado que tiene Kim. Recuerda que Sinja decía, Kim, solo diles que no lo hice. Sinja estaba esposado a la mesa, con rabia, furioso después de enterarse. Sí, sí, dice Kim, arrestó por error a la persona equivocada, dejando escapar al verdadero culpable. Kim, grita Sinja, y sobre dispararle al oficial preguntan, falló, dice Kim, evitando la mirada de Sinja. No vio ira ni resentimiento, sino decepción. Desde entonces su relación se había destrozado sin posibilidad de reparación. Bueno, en ese momento pasamos a Tub, que estaba en la casa, obviamente a la espera de Sinja. No veía la hora de que llegara a la casa. Dice que miraba repetidamente el reloj. Eh, en eso se escucha un sonido de un coche fuera, que alarmó, dice, su corazón, acelerándolo. Dice que se seca rápidamente las manos, ya que estaba lavando los platos, y corrió hacia la puerta. Cuando la abre, dice, Piscin, ¿por qué? Y queda ahí porque dice que al verlo, ve su cara y queda como sorprendido, obviamente porque Sinja estaba herido. Y él le dice que le había pasado en la cara. Dice que le dice que tuvo un pequeño problema, nada más. Apartando ligeramente la mano de Tub, subiendo a la escalera sin decir nada más. Obviamente que Tub se va arriba, abre la puerta, asoma su cabeza y pregunta si puede entrar. Le dice que sí y le pregunta qué era eso que tenía. Entonces, Tub le dice que por favor le deje poner un urgento. Se pone, dice Tub, de pie en las puertas, evita mirar a Signa hasta que estuvo vestido adecuadamente. Todavía no se había acostumbrado a ver el torso desnudo de Singa. ¿Para qué molestarse?, le pregunta, es solo un rasguño. Un rasguño sigue siendo una herida, le dice Tut. Y le pregunta si no pudo hablar las cosas con el señor Kim. No, le dice Sinja, respondiendo secamente. Debería haber ido contigo, le dice. ¿Qué podías haber hecho? Cuídate primero, le dice Signa. Puedes entrenarme, le dice. Entonces puedo ayudarte. ¿Entrenarte? Un imbécil débil como tú, le dice. Solía hacer ejercicio, no soy tan débil, contesta. Deberías concentrarte en luchar contra los fantasmas. No puedo manejar eso todavía, dice tú. Entonces, ¿por qué intentas ayudarme? Y ahí le dice tú, incluso si no puedo ayudar mucho, todavía quiero hacerlo. Como hoy, derribando la puerta, ayudándote. Dijo tú en voz baja mientras miraba a la persona sentada en la cama. Abrazó la pierna de Sinja y apoyó la barbilla en la rodilla debajo de los pantalones deportivos negros. ¿De verdad quieres ayudar? Sí, le dice. Entonces dame un buen masaje. Me voy a dormir, le dice. Soy genial con los masajes, incluso Luan Pu me elogió, dice tú. Con entusiasmo, sube a la cama
y presenta con orgullo sus habilidades a su hermano mayor. Sí, sí, le dice Signa como. Entonces el joven dice, habló con ojos brillantes. Dice que su corazón latía con tanta fuerza en ese momento que tuvo que levantar una mano para estabilizarlo y respirar profundamente. Una vez que se calmó, colocó su mano sobre la hermosa espalda bronceada y comenzó a presionar suavemente los músculos de Sinja. Más fuerte, le dice él. Tub aumentó la presión, notando los moretones dispersos en el cuerpo de Signa y rozándolo suavemente. Dime si te duele, le dice en alguna parte. Solo sigue masajeando, le dice Signa. ¿Por qué te hiciste policía? Pregunta en ese momento Tub a Signa. Por mi madre. ¿Quería ella que fueras uno? No, solo quería ayudarle, dice Signa. Tú no presiona más, percibiendo la reticencia de Sinja a darle una respuesta directa. Es difícil tu trabajo, ¿qué haces normalmente? Como has visto, manejo casos a diario, algunos son fáciles, otros difíciles. Más fuerte ahí, le dice. Tú bajó la mirada hacia la parte que estaba masajeando. Sus hermosos ojos parpadearon rápidamente antes de apartar la mirada hacia la pared. La cintura baja de Piscín era increíblemente atractiva. Entonces le dice él, descansa algo. Veo que trabajas todo el tiempo. ¿Cómo podría descansar? Le dice Sin. Cada día está lleno de problemas. Debes estar muy cansado. Sí, le dice. Por favor, descansa un rato. De tanto que le estaba haciendo masajes, Sin termina quedándose dormido. En eso dice que Tut baja la escalera para arreglarse un poco antes de ducharse. Apaga las luces y se prepara para irse a la cama. Cuando ve que el hombre mayor estaba profundamente dormido, dice que una sonrisita se dibuja en su rostro. Conocía bien toda la tensión que Signa soportaba, y aunque no lo demostraba y no se quejaba, lo veía a menudo estirarse para aliviar la tensión muscular o masajearse la sien. No lo expresaba verbalmente, pero su cuerpo lo mostraba de forma más evidente. Se acuesta en la cama, mirando al hombre mayor con una mirada de preocupación. Dice, fácilmente podría elegir que no le importara o incluso irse, pero esta persona la había traído aquí, sabiendo que podía haber fantasmas. Sinja lo ayudó a evitarlos. A pesar de regañarlo a menudo, nunca ignoró los miedos de Tub. Tub extendió la mano para su- cepillar suavemente un mechón de cabello negro del hermoso rostro de Sinja. Y le dice, me esforzaré más por mi parte para que no estés tan cansado. Lo prometo, le dice él. Después de unos 20 minutos, esos ojos que habían estado completamente cerrados se abrieron. Sinja miró, dice, el rostro impecable de tú, sus cejas bien delineadas que enmarcaban largas pestañas, su nariz alta y sus pequeños labios en forma de arco de Cupido. No importara, no importaba cómo lo mirara. Este niño parecía un niño mestizo, ya fuera por parte de su padre o su madre. Era una pena que no hubiera constancia de ello. Singa miró la mano que descansaba sobre la suya antes de apartarse suavemente para no despertar al niño. Se giró boca arriba y se quedó mirando el techo durante casi 10 minutos. Había escuchado todas las cosas que el niño le había dicho y seguían resonando en su mente. Bueno, entonces lo que pasa ahí es que, bueno, él se levanta al balcón para fumar. En eso llama a su amigo cercano. Cuando oye su voz, este le dice, ¿dónde estás? En el laboratorio. ¿Por qué? ¿Llamas para recoger el cadáver de Kim? Le dice. Es solo un rajuño, no morirá por ello. Entonces, ¿para qué hablar? Le dice él. ¿Para qué te llamó? ¿De qué querían hablar? Le dice. Y ahí le comenta que, bueno, quien quería hacerse cargo de ese caso para ganarse el favor de su padre también. Entonces le dice, déjalo intentarlo. Sería genial si se lo llevaran los fantasmas. Y ahí obviamente que Darín le dice que no jugara con eso y no hablara así. Los gritos de Darín al otro lado hicieron reír a Sinja, dice. Rin no se va a casa. No, dijo, no quería quedarse sola, así que está acá agobiándome. También quiere asustarte por un fantasma, le dice. ¿Y dónde estás? Le pregunta. En casa.
Vaya, Sinja es hogareño ahora, pero quién sabe si está atrapado en la casa o en la persona que está en ella. ¿Qué tal mi pie pegado a tu cara? Le dice. Déjame hablar con Rin, le dice Sinja. ¿Qué pasa, inspector? Le dice. ¿Conoces alguna tienda que venda objetos sagrados? No me digas que ahora te dan miedo los fantasmas, le dice. ¿Ves? Te dije que no le faltaras el respeto. No es para mí, es para tú. ¿Por qué dárselo? ¿No dijiste que no ve fantasmas estando contigo? No puedo dejar que se aferre a mí todo el tiempo, le dice. Lo que pasó hoy es un ejemplo. Y ahí le pregunta qué había sucedido. Sinja comienza a contarle todo lo que había sucedido. Eh, entonces ahí Darín dice, caramba, los fantasmas sí que tienen muchos trucos. ¿Por qué quieren tanto a tú? No lo sé, dice Signa. Tú dijo una vez que un fantasma femenino lo seguía como que si quisiera algo. Entonces le pregunta a Darín, ¿crees que lo del fantasma, crees que lo que el fantasma quiere ahora es la vida de alguien? Martes, miércoles, murmura Sin para sí mismo y le pregunta, ¿qué estás diciendo? Tub nació el sábado y entonces, ¿se han elegido los días restantes o ya están muertos? ¿De qué estás hablando? Le dice Darín, me estás dando escalofríos. Rin, ve a preguntarle a los niños, refiriéndose a los youtubers, qué días nacieron. Ahora le pregunta, sí, averígualo y avísame. Después de terminar la llamada, Sinja vuelve a la habitación, se acerca a la cama y dice que le da un golpecito al flequillo de Tut juguetonamente y le dice alborotador. El teléfono en ese momento suena. Cuando Sinja revisa, lee la información que Darín le manda. Bon nació el viernes, Vir nació el lunes. Sinja, ¿qué hay del otro? Le dice el que se fue a casa. Son nació el domingo. Pídele, le dice Sin al teniente Ken que lo contacte y vea si ese niño ya llegó a su casa. Domingo Son, lunes Dir, martes Jun, miércoles Darín, viernes Bom, sábado Tub. Solo quedaba el jueves. Si se trataba de una nueva selección, significaba que la lista de víctimas del asesino estaba casi completa. Solo necesitaban actuar, o tal vez ya podrían haber comenzado. Y ahí termina el expediente 24. Bueno, buenas noches. Ahora me toca a mí. Bueno, yo voy a leer el expediente 25, que se llama Galotuk. Bueno, Singa se despertó en la madrugada porque sintió una presión en su cintura. Al ver que lo que le estaba provocando era un chico joven al lado de él, dijo, pero nos dormimos la noche anterior separados, ¿por qué está tan pegado a mí? No solamente le estaba abrazando la cintura, sino que su cara estaba en el pecho de Singa. Y él lo movió diciendo, tú muévete, le dice. Y solamente, y le dio un golpecito en la frente. Y tú solamente gruñó y se tapó más con la manta. Después Singa le dice que lo iba a pagar en la mañana. Entonces bajó de su habitación y es la primera vez que Singa empieza a notar todo lo que Tub hacía por él, ¿no? Veía toda la casa limpia, después se fue a la heladera y vio que estaba lleno de comida saludable, agua, dice, antes solamente era comida congelada y cerveza. Entonces él tomó una cerveza, se sentó en el sofá y vio los dibujos de los tres fantasmas que tú veía, ¿viste? Entonces dice, la primera era una mujer mayor con cabello desordenado, ojo blanco y vacío con una boca ancha que se extendía hasta las orejas, dejando al descubierto los dientes y una lengua larga. Su rostro mostraba una expresión de furia. La segunda era una niña más joven, probablemente menor de 10 años, con las cuencas de los ojos vacías y un toque de tristeza en el rostro. Su boca también extendía hasta las orejas, pero no formaba una sonrisa como la primera. No estaba claro si Tub había vertido sus emociones en estos dibujos o si se trataba de imágenes que realmente había visto. Otra hoja sobre la mesa contenía un boceto
a medio terminar del rostro de una mujer con líneas filimormes alrededor de los párpados. La mitad del inferior permanecía dibujada en lápiz. Entonces Singa murmuró si esto lo que vio Tub. Entonces le sacó foto a las imágenes y se lo mandó a Ken para que investigue. Después, cuando eran las 6 de la mañana, sintió que Tub bajaba en la escalera y le pregunta a Tub, medio dormilón, le pregunta por qué estaba despierto tan temprano Singa. Y dice, un niño estaba acaparando toda la cama, le dijo. Entonces Tub como que reaccionó, se puso todo rojo, que yo te estaba acaparando la cama, dice, y dice que se sentó poniendo la barbilla en la rodilla de Singa, y dice que Singa ahí lo vio y dice que era tan lindo verlo inocente y así todo somnoliento, que no pudo resistirse burlando de él. Dice, sí, no me apretabas tan fuerte la cintura que no me dejabas respirar. Y tú le miras más rojo todavía y le dice, no, yo hice eso, dice. Y ahí como que Singa aún más se quería burlar de él. Y le dice, sí, hasta te acurrucaste en mi pecho, le dijo. No, por favor, dice, a partir de ahora voy a dormir en el sofá, le dice, lo voy a dormir en el suelo, le dice Tub. Dice, por favor, no te enojes. Y no paraba de aferrarse a la pierna de Singa más fuerte. Entonces Singa dice que el niño se estaba volviendo más atrevido cada día. Entonces le dice, te estás volviendo tan atrevido, ¿así algún día vas a conseguir novia? Dice que tú lo mira a los ojos y le dice, no sé. Y después aparta sonrojado la mirada y le dice, ¿qué quieres desayunar? Y Singa le dice que quería desayunar cerdo con albahaca. Bueno, entonces vio la espalda ancha de Tu dirigiéndose a la cocina, preparando el desayuno, y como si fuera que vivió toda su vida ahí. Entonces Singa ahí dice que vivir con Tu no era tan malo. Después de desayunar, prepararse todo, se dirigieron a la estación a terminar algunas tareas. Y Singa preguntó dónde estaba el teniente Ken. Y le decían ahí que se fue a desayunar, pero dejó estos documentos, dijo. Dice, el chico llamado Song ha regresado a casa, pero la familia informó que salió anoche y no regresó. La nota le dejó así, lo hizo que Singa se echara y volviera a leer todos los papeles que tenía en la mano. Las imágenes de la cámara de seguridad del tráfico tenían las ubicaciones marcadas, indicando dónde fueron tomadas. El título decía que volvería ahí. Así que le pidió al sargento Pom que investigara las cámaras de seguridad. Y le dice que rápido. Y le dijo, sí señor. Cuando Singa estaba a punto de entrar, apareció King. Apareció King, todo golpeado. Y ahí Singa le dijo que se ocupe de las cámaras de seguridad, de buscar a este chico Song, y le entregó los papeles. Y King como que le dijo, bueno, siguiendo cada uno por su camino, como si fuera que nunca pasó nada entre ellos, como si fueran desconocidos. Y dice que cuando fue Singa camino hacia el departamento forense, se encontró con Darín acurrucado en el sofá y Sei siguiéndolo de cerca. Y dice que Sei parecía estar en su casa con una toalla en el cuello. Dice que por lo menos llevaba la bata. Dice, ¿sigues aquí? Le pregunta Singa a Sei. Dice, todavía no me fui a casa y ella le teme a los fantasmas, le dice por Darín. Dice, no estaba esperando el resultado en el laboratorio. Dijo Sei empujando casualmente el pie de Darín con el suyo. ¿Alguna novedad? ¿Qué tal tu teoría del cumpleaños de los 7 días? Le pregunta.
Sigue siendo una hipótesis, esperando configuración. Escuché a Darín desprocidar sobre haber nacido un miércoles o algo así. ¿Están listos los resultados del laboratorio? Sí. De los cuerpos de las 7 víctimas, la silla debajo de la residencia del monje y las 5 muñecas, dijo Sei, y luego miró fijamente a su mejor amigo con una mirada seria. Es todo el mismo tipo de tierra. La fuente del tierra proviene de los lugares de los incidentes. La tierra del cementerio, si se usa en rituales, tendría efectos más fuertes, dijo Tu. Creo que está más claro, Singh, dice. Vigila, Rin, tú y estos 3 niños, no dejes que salgan de la estación. Singa estaba a punto de darse la vuelta y salir de la habitación, pero le agarraron la muñeca. Quédate aquí, le dijo Singa. No, voy contigo. No seas terco, Tup. Dice, ¿qué día naciste? Le preguntó Tup. Es hora, tengo prisa, le dice Singh. Respóndeme primero, ¿qué día naciste? Tup agarró el hombro de Singa y alzó la voz por primera vez, haciendo que Singa se detuviera. El sábado, le dice Singa. Dice, no puedo dejarte ir solo, necesito hoy que estemos juntos. Tup miró a Singa con determinación. Si el asesino tenía como objetivo las víctimas, él podría ser una de ellas. Pero si no consigue lo que obtiene, su maldición podía caer en Singa. Entonces Singa no discutió más con el niño y le dijo que entonces ven, le dijo, ¿viste? Bueno, cuando estaban en el auto, el silencio se apoderó del lugar y le dijo, entonces tú se armó de valor y le dijo, Singh, dice, sé que estás enfadado, que no te escuché, pero no tengo padres y Luangu que me cuidaba se ha ido solo, no quiero perderte a ti también, le decía. El resto del viaje fue todo silencioso, ninguno de los dos se habló. Entonces fueron a la casa de una de las víctimas, donde era un lugar de alquilar de autos y de manteleros de autos. Entonces el cuidador de ese lugar le dijo que la familia no estaba, que podía pasar, que su casa estaba al fondo de todo. Bueno, cuando iban pasando iban pasando por autos cuidados. Algunos de los autos se ve que eran de accidentes mortales. Tú mirabas alrededor con miedo, pero prefirió seguir con Singa porque la noche anterior le había prometido que no iba a ser una carga para Singa. Cuando entran a la casa, Tub se queda afuera y Singa entra. Cuando mira para un lugar, estaba el fantasma que Singa, que Tub ve desde la infancia, señalando hacia un montón de autos. Cuando Tub vuelve a su sentido cuando escucha a Singa decir que encontró la muñeca. Cuando se da vuelta le dice le dice a Singa que vio ese fantasma señalándolo para allá. Y le dice, ¿qué le vas a hacer caso a un fantasma? Pero quieren decirnos algo, dice tú. Bueno, se fueron hacia donde señalaba el fantasma. Y cuando llegaron a un montón de autos, había un auto que les resultó familiar. Singa comprobó la patente y era el auto de la señorita Min, lo que habían buscado hace mucho. Cuando Sin inspecciona adentro y empieza a llamar al equipo forense para que vengan, o sea, todo su equipo para que vengan a investigar, se escuchaba sonido de auto, como que alguien estaba escuchando. Y no podía hablar Singa. Tú vio que una cabeza rodó a sus pies, que quedó paralizado. La cabeza que le decía que quema mucho, que tenía mucho miedo. Cuando se da cuenta, agarra a Singa y se lo tira para él, cayendo los dos
antes que un gancho de metal caiga sobre la camioneta. Y Singa instintivamente tapa a Tub con su chaqueta de cuero. El gancho de metal destruye el capó del auto y se le escucha la voz de un hombre diciendo: ¿qué hacen aquí? Estos autos estaban por desmantelarse, dice. Entonces Singa se levantó y dijo que era oficial de policía y que detenga el gancho porque está destruyendo evidencia. Bueno, el hombre apagó la máquina, hizo suspirar a ambos, tanto a Tup como a Singa, de alivio. Y Singa dijo que si no fuera por Tup que le haya ayudado, ese gancho le hubiera cortado el cráneo. Y Tup escucha una risa del fantasma diciendo: uy, casi más, estuvo tan cerca, sábado estuvo tan cerca, decía. Entonces Tup quedó paralizado. Pero bueno, ahora llegaron los de equipo forense, empezaron a investigar lo de la camioneta de la señora Min, mientras que Tub estaba con una enfermera que le estaba curando las heridas porque al caer se había golpeado las muñecas. Y después Sei le pregunta cómo había encontrado la camioneta y dijo que un fantasma me lo dijo, le dijo Singa. Y Sei le decía: ¿cómo un fantasma? Dice: sí, el fantasma de Tub. Y ambos miraron a Tub que estaba siendo atendida por una enfermera. Y dice: ¿qué encontraste? Le dice Singa a Sei, y Sei le dice que encontraron drogas, que encontraron huellas dactilares, que iban a llevarlo a inspeccionar mejor. Entonces Sei le dice que le comentó que Darín a la madrugada empezó a hablar sola. ¿Qué dijo? Le preguntó Sei, le preguntó Singa a Sei, y Sei le saca una filmación y le muestra que Darín empezó a hablar en Gemer. Cuando estaba escuchando el cántico, se escucha bocinazos. Entonces se dieron cuenta de que tenían que apagar el video. Cuando apagaron el video, le dijo Sei a Singa diciendo: si encuentras un objeto de Buda, dáselo a ella, le dijo. Y los dos le miraron preocupado a Darín. Después Singa le dijo que iba a ir a Sinsaket porque él piensa que todo empezó ahí para hacer más investigación. Entonces, bueno, así termina el expediente 25 y ahora empezamos con el expediente 26. Bueno, Singa le dijo que iba a ir a Sinsaket para hacer más información. Entonces Singa se vuelve hacia Tub y le dijo gracias. Y Tub se quedó paralizado porque le dijo: ¿por qué me agradeces? Por salvarme, le dice Singa. Y Tub se sintió tan orgulloso de sí mismo porque dice que él siempre, al estar frente a un fantasma, siempre se aterrorizaba. Era la primera vez que le agradece a alguien. Y le dice: gracias a ti también. ¿Y por qué le dice Singa? Porque por volver a mí, le dice. Y dice que Tub le sonrió tanto que sus ojos se entrecerraron. Entonces Singa le dice: bueno, voy a ir a buscar
la otra muñeca. Dice, ¿quieres venir conmigo? Le apretó, le tocó la mejilla a Tub y Tub le dijo, sí, claro. Después dice, para cuando abandonaron el primer sitio era casi al mediodía. Singa se detuvo en un pequeño restaurante de la carretera para conseguir algo para llenar sus estómagos. Ser perseguido por fantasmas con el estómago vacío sería bastante molesto. Pide lo que quieras. Tuba sintió con entusiasmo y pidió comida. Una vez hecho esto, comenzó a preguntar sobre el caso. Dice, ahora que hemos encontrado el coche de la señorita Min, ¿cuál es el siguiente paso? A jugar por su casa y relatos los vecinos no parecía alguien que consuma drogas. Si lo hiciera, habría pruebas en la casa. Supongo que los objetos encontrados pertenecen al culpable. Entonces la señorita Min también podría haber desaparecido en el templo. Posiblemente. Ahora mismo el templo era el lugar más sospechoso y el principal sospechoso probablemente sea el abad. Dice, se supone que el templo es un lugar de refugio. Y Singa le dice, también es un buen escondite. Cada víctima tenía problemas y preocupaciones. Tú suspiró a entretomar su sorbo de sopa. Sí, Ciñas había señalado recientemente los expedientes, informes encontrados en varios hogares. Cada víctima tenía problemas en la vida. No estaba claro cómo terminaron siendo víctimas, ya que no desaparecieron simplemente después de entrar al templo. Hubo múltiples visitas antes de desaparecer. Jaime estaba preocupado por los exámenes de ingreso a la universidad. Después que su hermana sugería hacer un voto, probablemente fuera el único al templo a la zona. John tenía problemas económicos. Orr tenía problemas de embarazo, los que no habían contado a sus padres. Min probablemente también tenía problemas. Nye posiblemente tenía problemas familiares, según los empleados de aquí y sus padres. Y todavía estaba de luto por la muerte de su esposa. ¿Pero qué había de Q? ¿De qué podía preocuparse una chica de 14 años? Y bueno, y ahí Singa le dice que después de lidiar con todo esto, que iba a ir a Sinsaket. Y tú le dice, ¿vas a ir a investigar la casa del policía? Sí, le dice. Bueno, entonces, ¿cómo llegaremos allí? Vamos en tren, porque no tengo ganas de conducir. Dice, bueno, le podemos pedir a mi tío que nos recoja en la estación de tren. Y me dijo que nos podíamos quedar en su casa. Dice, no me siento a gusto quedándome en la casa de tu tío, podemos alquilar un hotel. Y ahí Tub le dice que no hay hoteles en ese lugar, que no había problema que se queden ahí. Bueno, ahí llegaron a la última casa, que era la casa de Ti, y Tub le dice, ¿está bien que entremos? Le dice. Dice, sí, sus hijos están de viaje y me dijeron que podía entrar. Le habían dicho dónde estaban las llaves y ellos entraron. Dice, el ambiente era fresco después de la lluvia y la relajante sombra de árboles hicieron que Tub se frotara los brazos. Mientras examinaba la zona no vio fantasmas, espíritus ni almas errantes, probablemente porque no había habido muchas muertes allí. Y no era una encrucijada ni un lugar donde los espíritus se reunieran habitualmente. La planta baja estaba bien embolsada con una hamaca y un armario de herramientas de jardinería, cuidadosamente ordenados. A jugar por la maceta, bien cuidadas, y el abundante huerto, el dueño de la casa era bastante diligente. El crujido de la escalera bajo sus pies hizo que tú entendiera la mano y agarrarla a la camisa de su compañero mayor. ¿Qué es cabeza de Friday? Singa entabló una conversación para romper el silencio sabiendo que el chico detrás estaba temblando. Una cabeza de vaca llamada Jack no Griau, Mau Su de los viernes. ¿Qué más sabes? Solo la leyenda general de Maesud, tanto cuentos antiguos como leyendas. La Mau Su son deidades que protegen a los bebés.
porque las personas detrás de esto lo usó para algo malo más allá de mi comprensión. Se supone, dice Singa, si se supone que una Maesu debe proteger a un niño, ¿cuánto pueden 7 Maesu cuidar a un solo niño? Perdón, antes de que Singa pudiera responder, la puerta de madera se abrió lentamente. Dentro de todo estaba ordenado, con la luz del sol entrando raudales por la ventana abierta. Parecía que el tío T las había dejado abiertas antes de ir al templo a diario sin saber que no regresaría. Busquemos con cuidado, dijo Singa, comenzando a inspeccionar a los alrededores. Tub acercó el armario junto al televisor. Ver una foto familiar llena las caras felices lo hizo sonreír, pero al darse cuenta que las dos personas en la foto nunca volverían a ver sus hijos, esa sonrisa se desvaneció. En realidad, él mismo tampoco tenía padres. ¡Miau! El maullido de un gato y escalofrío en el muslo hicieron que Tub bajara la mirada. ¿Un gato? Se agachó y acarició al gato negro mientras se frotaba contra él. Debe ser el gato del tío T. Los ojos del gato brillaron mientras miraban a Tub. Luego lo condujo a una habitación a la derecha. Se levantó y lo siguió. La pata negra del gato arañó la puerta queriendo entrar. Tub extendió la mano, giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. Es una sala de oración, señaló Tub, cruzando el umbral, sentándose ante el altar. Las flores secas, los jarrones indicaban que no había habido nadie allí durante algún tiempo. El gato negro yacía cómodamente frente a él. Mientras tanto, Singa comenzó a registrar el dormitorio primero, ya que era el espacio privado donde a menudo encontraba esas muñecas. El hedor a descomposición lo llevó a detenerse junto a la cama y levantar con cautela la manta. El cadáver seco de un gato negro yacía en la cama, lo que hizo suspirar a Singa. No se parecía a los de que Darín había fotografiado en secreto en el templo. Parecía haber muerto de hambre o de vejez. Ahí escucha a Tub decir que había encontrado a la muñeca. Y Tub le dice, Singa le pregunta cómo la encontró. Y ahí le dice, el gato negro me lo indicó. Y dice, bueno, dámelo, le dice Singa para que le dé la muñeca. Y ahí Tub le dice si lo puede enterrar al gato. Dice, Singa salió, pero no pudo mirar a Tub, que envolvía suavemente los restos del gato en la manta. El joven le habló suavemente a sus pies como si le hablara al gato. Su rostro mostraba calma, pero sus ojos sombríos revelaban toda vida de encuentros inevitables con la muerte. Ahí Singa se dio cuenta de que Tub, para él era normal, que no era la primera vez que le pasaba. Entonces decidió cavar un hoyo y le indicó a Tub que ya estaba el hoyo para que enterrara al gato. Tub enterró al gato, hizo una oración, le dijo que en otra vida nazca como humano, que había muchas cosas en la vida que podía hacer, y le acarició al gato, y el gato como que le estaba dando las gracias, y desapareció. Entonces le dice Tub que ya estaba hecho. Dice, cuando estaban en camino a la estación, te pregunta, ¿te encuentras esto a menudo? ¿Qué? Cosas como esta. Bastante a menudo. La primera vez fue probablemente cuando tenía 6 años. Tenía un cachorro con el que solía jugar en el templo, pero un día ya no estaba caliente. Seguí jugando con él hasta que el abad me dijo que solo era un espíritu porque lo había envenenado el mes anterior. Se quedó porque no lo solté. Desde entonces he tenido muchos encuentros similares, explicó Tub mirándose la mano. Lo había experimentado muchas veces, pero nunca se había acostumbrado. Dice, probablemente solo sean animales a los que no les tengo demasiado miedo. No tienes que forzarte a sonreír si no te sientes bien, no me importaría, le dijo Singa alborotando suavemente el cabello de Tub. Y ahí Tub le dice, tengo mucho miedo de que el día
que un día el espíritu que vea sea alguien que conozco. Eso me asusta más que cualquier fantasma que haya visto. Al menos podrías despedirte, dice. Las despedidas no son tan simples. Sí, supongo que no, le dice Singa. Decir adiós nunca es fácil. Bueno, así termina todos estos capítulos. La verdad que yo sé que son largos, pero cada vez se pone más interesante. Cada vez vemos cómo Singa se empieza a preocupar cada vez más por tú y empieza a entenderlo un poquito, aunque él es muy de lo lógico y ya no solamente se está preocupando por tú, sino también por sus amigos, sobre todo por Darim, que ya empieza a mostrar los síntomas que normalmente tenía todas las víctimas antes de desaparecer. ¿Algo para decir, chicas? Yo, por acá. Oh, me pasa que ese capítulo en particular que acabas de leer, especialmente la última parte, me da tanta pena. Todas las veces que he leído el libro, me da mucha pena todo el tema del gatito y del perrito y quedé muy sensible con eso. Pero es muy triste y estaba leyendo los comentarios, las chicas estaban igual, muy conmovidas con esa historia, especialmente con la última parte donde tú cuenta su miedo, po, cuenta su miedo de ver a un ser amado y darse cuenta de que no está vivo, sino que está muerto. Así que oh, es muy triste y dan ganas de abrazar a nuestro pequeño Tup. Que decía que a mí me emocionó mucho esa parte, igual que a ustedes, sobre todo cuando Sinja le dice, bueno, pero si te encontrás con un ser amado, alguien al que querés, te puedes despedir. Y me mata que él le diga que a veces las despedidas no son tan fáciles como él hacía sonar. Así que sí, unas lagrimitas por acá en esa parte es como muy, muy triste. Bueno, hablemos de la parte que contó Mara, del buen golpe que se llevó aquí. Creo que ahora aprendió la lección y dejó de molestar. Pero a mí lo que más me gustó es la parte que le dijo, que Kim le dijo que si el Tub no era más molesto que él, que lo perseguía a todos lados, y Singa le dijo que no era molesto. Así que ahí vimos que ya Singa no está teniendo sentimientos por Tub, todavía no se da cuenta, pero sí lo está teniendo. Es más, ahora ya ve como que vivir con él no es tan malo. Lo ve ocupándose de él, cuidándolo, hasta le dio un masaje. La verdad que ese masaje yo me imagino a tu todo nerviosito, tocando semejante espalda, semejante monumento. Pero bueno, nuestro cachorro está aprendiendo de lo que es la vida. No, me sumo a eso. Esta dinámica como tan cotidiana y doméstica me encanta. Y van agarrando ahí sus confianzas. Como decías tú, Sinja se va dando cuenta como tú lo cuida, como ya se hizo parte de la dinámica de la casa, con masajes incluidos. Y en los comentarios, Anto nos dejó una foto de ese monumento de espalda. Y sí, Tupu le hizo masaje a ese monumento de espalda, me encanta. A mí me mata la parte en donde le toca su cabello y le dice alborotador. Eso es lo que estaba haciendo justamente en su vida. Lo estaba alborotando de una forma así, mira, que ni él mismo estaba cayendo de que lo que estaba logrando tú de nervios. Esa parte muy linda y todo lo de Kim también, o sea, tenía que leerlos, chicas, prácticamente así, tal cual estaba en el libro, porque no podía obviar cosas, tenía que decirlo tal cual. La verdad que se merecía los golpes porque era un desgraciado prácticamente Kim al hacerle nuevamente por segunda vez lo mismo por lo cual ellos se habían alejado. O sea, nuevamente quería él manejar el caso y probablemente actuar de la misma forma, como habíamos dicho el viernes pasado, una forma traicionera,
consigna, pero esta vez no iba a pasar, o sea, eso no iba a ocurrir porque no lo iba a permitir Sin, así que lo teníamos que leer tal cual. La verdad es que todas queríamos escuchar, especialmente la parte de los golpes. Me recordó mucho la época de Pit Bay cuando vivíamos golpes. Ya, amé, fui todo el rato, golpe, golpe, golpe. Me encanta. Y sumado a eso, me encanta el cómo se lo toma, sí, así como ya ahí, ¿y qué más quieres? Así como cero interés, cero me importas, nada, él no, cero interés con nada y ya sabía que King no había cambiado nada de nada y solo lo comprobó más, porque ya lo tenía claro. Entonces, me encanta esa actitud de que ni siquiera le da pie para algo, nada. Así que era muy necesario que lo leyeras bien, por lo menos para mí. Aparte, viste lo que decía, o sea, que él estaba aburrido, que le era indiferente, que actuaba de una manera fría, o sea, ahí no había chances ya para Kim en absoluto. O sea, simplemente Signa fue a terminar de, ¿cómo de confirmar nuevamente que Kim no cambió. Y pudimos conocer un poquito la historia de que había. eh, yo creo que si estuvieron atentas a nuestras redes hace poco, que justo Anto subió la foto de lo que vemos que Singa estaba con el comandante. eh, que él era un simple oficial junto con el hijo del comandante. Se ve que estuvieron junto a Sei, junto a Darín, todos el equipo estuvieron en un caso. Y bueno, como él quiso sobresalir para ganarse el favor de su papá, hizo todas las cosas mal. Hizo que atrapara, que el culpable huyera, atrapó a un inocente. Y encima en ese proceso se ve que un oficial de policía quedó herido. Pero él no iba a culparse, simplemente dijo que era todo el caso estaba en las manos de Singa. Así que vemos que fue esa la traición que le hizo. Y él llegó tan lejos con esa mentira, mientras que a Singa lo transfirieron al lugar donde está ahora. Pero bueno, todo eso es lo que se demostró que ahora quería hacer lo mismo y lo único que logró fue que, que Singa lo golpeara, le dé para que tenga y para que guarde. Nos despedimos por hoy. Nos vemos la próxima semana nuevamente con más capítulos para seguir avanzando en esta historia y las estamos esperando. Así que esperamos que se puedan unir nuevamente. Así que nos Dale, estamos viendo. buenas noches, que descansen, nos Buenas vemos noches a el próximo todos, viernes. besitos. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Nos vemos.